Tengo una cosita que su peso en oro vale y unas ganitas de contarte a lo que sabe, la buena suerte de sentir que estoy queriendo. Tengo abierto al mundo una ventana llena de ilusiones. Vaya, la he cagado ya. Vaya tela. Aquí estoy cantando el Queco, una canción del Queco que me ha venido a la cabeza. Bueno, que estamos en lo que estamos, Antonio. Catalía. Autotrafo, casero, casero, gallina blanca. Sí, sí, el cardo casero, gallina blanca como la Becrén de Carlos Arguillano. Gallina blanca, que es otra marca. Entonces este vídeo es para a la atención de don Daniel Martínez. Este muchacho me preguntó el otro día que cómo podía utilizar un transformador para hacerse una estabilidad, una fuente regulable de corriente alterna. Que cómo lo podía hacer. Entonces traigo aquí este experimento, que son dos máquinas con el mismo sistema, que se puede tener un estabilizador de tensión de red o una fuente de corriente alterna regulable. ¿Vale? Esto se trata de una cosa muy sencilla, pero bueno, pero que a alguno le puede servir bien. Mira de qué se trata la idea. La idea se trata de, tenemos que un transformador, este pensamos que es el primario y este es el secundario, ¿no? Este es el secundario, vamos a ponerlo así, secund. Si nosotros aquí alimentamos con la corriente de, por ejemplo, de 230 voltios en alterna, corriente alterna, si nosotros hacemos así, mirad lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer así, un puentecito así, ping pong, ¿vale? Hacemos ese puente y ahora aquí vamos a tener una tensión. Si aquí tenemos 230, imaginaros que estos son 10 voltios corriente alterna. Aquí vamos a tener 230. Yo cojo este hilo ahora, este hilo de aquí, y cojo un voltímetro y mido aquí. Y aquí voy a tener los 230 voltios más los 10 estos, más los 10 voltios. Voy a tener aquí 240 voltios. Entonces con ese procedimiento, con un transformador sencillo, podemos tener un elevador de tensión, un elevador o un reductor. ¿Cómo hacemos un reductor? Pues si en lugar de hacer el puente así, así, yo cojo y hago un puente de aquí a aquí, y ahora cojo la alimentación, el voltímetro, en vez de ponerlo ahí el voltímetro, vamos a coger el voltímetro y lo vamos a poner aquí, entre este punto, voltímetro entre ese punto y este punto. Vamos a ponerlo así. Ahora, si nosotros tenemos aquí 230 voltios y como le hemos dado el punto común, lo hemos puesto al revés, ¿vale? Ahora vamos a tener 230 voltios menos 10 voltios. Vamos a tener 220 voltios. Entre este punto y este. ¿Por qué? Porque aquí estamos induciendo una corriente, un voltaje en este transformador de 230 voltios y a la salida tenemos 10. Y los 10 se los podemos sumar o restar dependiendo del puente. Si lo hacemos el puente aquí, ponemos, es como si pusiéramos los transformadores. Imaginaros que este es el transformador de 230 voltios, el primario, y este es el secundario de 10 voltios. Secundario. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 230 voltios. Si los ponemos en serie, 230 más 10, pues son los dos, esto más esto son 240. Pero si nosotros los conectamos y este punto lo pongo así, y de aquí a aquí ya vemos que tenemos los 240. ¿Vale? Aquí tendríamos 240. Pero si cogemos y este enlace cogemos este punto y lo ponemos aquí, y ahora cogemos de aquí, aquí vamos a tener 230 menos
10. Vamos a tener aquí 220. ¿Por qué? Porque este bobinado está al contrario y este está para allá. ¿Veis? Porque la salida de este la hemos puesto al contrario. Entonces el voltaje que se induce en este se contrarresta el voltaje del otro. Entonces tenemos 220. Ahora lo vamos a hacer en la práctica. ¿Vale? Tenemos una forma de sumarlo haciéndolo así o cambiándolo. Lo he pintado así para que se vea más claro. ¿Vale? Para que se vea si se suman o se restan los flujos. Los flujos no, si se restan o se suman los voltajes inducidos en las bobinas. Entonces, esto ahora voy a hacer la prueba, pero básicamente para hacerlo de forma funcional, para tener una variedad de tensión, por ejemplo, vamos a tener un estabilizador de tensión. Tu caso no es este, Daniel, tu caso es este. Fuente de corriente regulable, pero se basa en lo mismo. Vamos a ver cómo tendríamos un estabilizador de tensión de red. Tenemos la red aquí en el primario, 230. Vamos a dibujarlo todo de esta forma. Aunque sean primarios, aunque sean secundarios los de aquí, los secundarios están aquí y los voy a poner aquí. Tenemos aquí el primario, hacemos el puente este que hemos dicho, que es este puente que había aquí. Aquí está restado, pero lo vamos a hacer el puente así, ahí el puente. Tenemos este puente y ahora vamos a utilizar, por ejemplo, 4 conmutadores. Fijaros lo que hacemos. La salida la vamos a tomar de la línea y de este conmutador. Entonces, si los conmutadores están todos a la izquierda, vamos a tener aquí a la salida, si aquí entran 230, como yo estoy tomando, cierro por aquí, cierro por aquí, cierro por aquí, cierro por aquí, voy a tener a la salida 230. ¿Qué pasa si yo ahora basculo esto aquí? Pues que vamos a tener estos 230 más estos 40 voltios. Entonces tenemos 230 más 40, aquí tendremos 200. Vamos a sumar 270 voltios, 4, 5, 6, 7, 270. Si aparte de este, si ponemos este aquí también, pues vamos a tener 230 más 40 más 20. Si metemos este, vamos a tener 40 más 20 más 10. Y si ponemos este, vamos a tener 40 más 20 más 10 más 5. Que solo queremos sumarle a los 235 voltios. Activamos este y esto lo dejamos a la izquierda. Entonces vamos a tener 230 más 5 aquí a la salida. Que queremos sumarle 10. Habilitamos. O sea que tenemos aquí para jugar, para sumar a partir de los 230 voltios. Imaginaros que cae vuestra red y se pone en la red a 220. ¿Cómo subo la tensión? Pues activo el conmutador 10 solamente y los otros los dejo a la izquierda. Ya tengo 10 voltios más. Que me cae la tensión a 200 voltios y quiero tener una salida estabilizada a 230, pues habilito el 20 y el 10 y ya tengo otros 30 voltios y ya me lo sube aquí. Esa es la forma de estabilizador de tensión. Esto lo podemos hacer también en vez de... Perdón, este aspecto lo podemos trasladar a una fuente de corriente alterna regulable. ¿Cómo? Pues vamos a dejar una salida sin tocar del transformador. Por ejemplo, imaginaros que tenemos un primario de 230 y tenemos salida de 40, de 20, de 10, de 5 y otra de 10. Pues vamos a utilizar, por ejemplo, la salida de 10 y ahí vamos a poner nosotros nuestras cargas. Y ahora, con la red eléctrica de 230 voltios vamos a utilizar un conmutador que vamos a seleccionar diferentes contactos. Si seleccionamos este punto, pues vamos a tener a la salida 10 voltios. Vamos a tener aquí 10 voltios porque esto es para 10 voltios. Si seleccionamos 230 más 40, como le está entrando 230 voltios a un bobinado mucho mayor, aquí va a salir una tensión inferior. Si ponemos este punto aquí, el bobinado se alarga otros 20, otras espiras, tantas espiras más, entonces aquí va a haber menos voltaje. Aquí no ocurre que vamos a tener 20 voltios menos o 40 voltios menos, no. Aquí ya este cómputo no va a salir exacto como aquí. Aquí sí, porque estamos interviniendo, estamos alimentando el primario con su voltioamperio exacto en la red, pero aquí no. Aquí al meter los 230 voltios en más espiras, pues va a ocurrir de que no va a ser un reparto equitativo aquí en la salida. O sea, si yo le pongo aquí este conmutador, lo pongo aquí, ahí, no quiere decir que ahora aquí a la salida tengamos 40 voltios menos, no. Aquí a lo mejor
tenemos a lo mejor aquí 2 voltios menos, no lo sé. Pero conforme vayamos aumentando el primario y le metamos siempre los mismos voltios, vamos a tener aquí una salida que va a ir bajando conforme más espiras haya en el primario seleccionado por la red, pues aquí vamos a tener un voltaje más bajo. Y si lo seleccionamos aquí directamente, pues vamos a tener el voltaje más alto, que es 10 voltios, ¿vale? Vamos a hacer algunos experimentos sencillos de primero con esto. Daniel ya yo creo que habrá entendido el sistema. Ahora vamos a hacer este propósito y lo vamos a ver claramente. Voy a parar. Bien, tenemos este caso, estamos utilizando este transformador, vamos a ubicarnos, tenemos la entrada de 230 voltios aquí y la salida de 12 voltios aquí. Este es el secundario, veis, ahí está la carga y ahí pone claramente que entra los 230. Lo he dibujado así: corriente de red, fuente de red, 230 voltios, secundario, 12 voltios. Ahí vamos a poner el voltímetro y ahí vamos a poner el voltímetro ahí arriba y vamos a ver con este puente que hemos hecho así de azul. Aquí está color negro, perdón. Tenemos un puente hecho ahí. Vamos a alimentar. Le damos marcha al enchufe. Y ahora vamos a medir las tensiones. Yo ya las he apuntado aquí. Por ejemplo, el primario, 233. Vamos a poner aquí el primario. Apuntamos el primario. Ahí. Tenemos 233 voltios. Muy bien. Vamos al secundario. ¿Cuándo tenemos el secundario? Tenemos el secundario. Tenemos 13,2. Y ahora vamos a apuntar vamos a sumarle. Como hemos hecho este puente aquí, vamos a ver que entre este punto y este ocurre la suma de las tensiones de entrada, 233 más realmente 13,2. Aquí lo pongo, 233 más 13,2 serían 246,2. Entonces vamos a medir entre ese punto y este y observemos si es verdad. Entonces pongo ese punto ahí, ese punto aquí. Ahí los tenemos, 246, a ver si hace buen contacto, 247 voltios, ¿veis? Bien, vamos a parar. Esa es la primera parte, ya hemos visto cómo hemos elevado el voltaje. Ahora voy a dibujarlo al revés, con este puente a la parte de arriba. Voy a pausar un momento. Ya lo he dibujado, ahora vamos a ponerle aquí la corriente de alterna. Ahí la corriente alterna. Le van a entrar 233 voltios. Y ahora el puente este que hemos hecho ahí lo vamos a hacer al revés. Entonces vamos a tener en contra el bobinado, va a estar a la contra. Entonces voy a conectar este puente, lo voy a conectar aquí arriba, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué tensión tenemos desde este punto. Voy a poner aquí V hasta este punto. Vamos a ver qué tensión tenemos ahí. Ahí y aquí, ¿vale? Venga, voy a cambiar puente. Bien, ya vemos cómo hemos hecho el puente desde esta borna hasta esta borna, tal y como lo tengo aquí pintado. Esta borna aquí, y ahora vamos a medir desde aquí a aquí, que será el proceso entonces de restar el potencial que hay aquí del potencial que hay aquí. Entonces será 233 menos estos 12 o 13,2 voltios que había, porque pone 12 pero luego es un poquito más, porque claro, no está entrando 230 exactos. Entonces 233 menos 13,2 saldrían unos 219 voltios, con lo que hemos restado tensión a la salida. Vamos a ver si es verdad. Medimos entre este punto, con cuidado, que no te dé corriente, y este punto, tenemos 219,220 voltios, porque habrá subido a lo mejor el voltaje ahora. Aquí tenemos 220, aquí lo pongo, 220 voltios. O sea, de esta forma tenemos una forma de, gracias a la utilización del secundario como con el puente del primario, tenemos posibilidad de sumar esos voltajes o restarlos. Entonces nos falta decir que si tenemos un transformador con muchos secundarios, como este por ejemplo que tengo aquí uno por ejemplo, vamos a enfocarlo, podemos ver que este tiene un primario, a ver si lo veo, aquí que pone in, veis que pone entrada, un in, y tiene una bobina
otra bobina y el secundario tiene esta bobina y esta bobina. Entonces fijaros que aquí con este transformador que está preparado para 230, 400 y 480 voltios tiene secundarios de 24 y 48. ¿Cómo lo hace? Pues aquí tiene, si quieres tener, tiene estos puntos que veis aquí, que son donde conectamos. Qué poco veo, coño. Estos puntos que veis aquí son estos puntos, 1, 2, 3, 4. Y estos puntos que hay aquí, estos 4 puntos son estos, 6, 7, 8, 9. Entonces fijaros, esto es el primario, este es el secundario. Si queremos tener, tenemos una tensión de red de 230 voltios, tenemos que alimentar entre el 1 y el 5, siempre ahí, ¿veis? Y ahora tenemos que puentear el 1 con el 3 y el 4 con el 5. Entonces de esa forma vamos a obtener a la salida, en los pines 6 y 9, aquí 6 y 9, ¿vale? Vamos a obtener o 24 o 48, dependiendo de si puenteamos 8,9 y 7,6. Si puenteamos esos dos, que son estos que hay aquí, este con este, puenteamos este con este y este con este, vamos a obtener 24 voltios. Pero si puenteamos entre el 6 y el 7, si puenteamos entre este y este, que viene aquí con los puentes, con estos puentecitos, si nosotros puenteamos entre este y este, entre los dos centrales, vamos a obtener a la salida 48 voltios. ¿Vale? De esta manera también están jugando el fabricante para que con un tipo de varios voltajes y con unos puentes que se basa también en algo parecido a esto, pero sin interferir entre secundario y primario, sino simplemente trabajando en el primario, pues dependiendo de las tomas se suman o se restan, porque veis que aquí que tiene un símbolo de cruzado, porque están alteradas las formas de liar el transformador, está al revés. Entonces estos voltajes se restan en lugar de sumarse como estos. Estos que están aquí, 1, 2, 3, están liados en un sentido y el 4 y el 5 están liados en otro sentido. Entonces cambia el voltaje restándose. Total, que lo tienen hecho de esta manera para que puedan utilizarlo para diferentes tensiones. Este es un tipo de transformador. Aquí tenemos otro, por ejemplo. Vamos a ponerlo aquí fuera. Aquí tenemos uno que tenía un primario de 0 a 115 y de 0 a 115. Tiene dos primarios. Y tiene dos secundarios de 0 a 10 y 0 a 10. Vamos a hacer la prueba nosotros de un sencillo experimento de cómo hacer el transformador para que sume o reste 10 voltios o 20. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un puente. Vamos a alimentar entre 230 voltios de aquí a aquí. ¿Veis? Vamos a alimentar desde el 0 al 115, serían 115 más 115, 230. Y vamos a puentear este punto. Puenteamos ese punto y ahora aquí vamos a meter 230 voltios aquí. Estas fichas que hay aquí arriba son las mismas que los puntos que hay aquí dentro, ¿eh? Ese tornillo corresponde con esa clema y con este agujero. Y ahora la salida, el puente, veis que hemos hecho un puente. Vamos a hacer un puente entre esta punta y el secundario. Y ahora vamos a utilizar esos secundarios para aumentar o disminuir el voltaje. Vamos a hacerlo ahora mismo. Voy a meterle la corriente y ahora lo vemos. Bien, ya tenemos puesta la línea de red aquí. La tengo enchufada aquí a través de una lámpara serie. Tenemos los 220 entre los extremos del 0. El puente aquí, hay un puente aquí que te veis el puente. Y tenemos la corriente ahí y aquí, ¿vale? Ya lo veis, de aquí a aquí. Vamos a ver qué tensión tenemos de red de entrada. Tenemos 236 voltios. Fijaros, ahora tenemos puesta la serie del primario al secundario y vamos a sumarle 10 voltios. Vamos a ver cuánto sale aquí. Ponemos ahí 246, ¿lo veis? Si tengo el principio, tengo el primario aquí. 236 más 10. 246, 247. Vamos a sumarle más, vamos a endiñarle gallina blanca, otros 10 espiras más, otros 10 voltios más. Entonces vamos a hacer un puente entre este y este para juntar estos bobinados. Voy a pausar. Ya he hecho el puente, le he dado corriente, vamos a ver los voltajes que tenemos en la red. Tenemos en la red, ¿ves? Entre esta fase, entre la fase, la línea y el neutro tenemos 236.
aquí, ¿cuánto teníamos? 236 más 10, 246, 247. Más otros 10 que le voy a poner aquí, 258. ¿Veis? Esa es la forma que estamos utilizando para aumentar o disminuir, para aumentar el voltaje. Vamos a hacerlo ahora al revés. El puente este vamos a hacerlo en contrafase para que el voltaje se reste. Entonces, en vez de poner la entrada, el puente por aquí, lo vamos a enchufar aquí en este otro lado. Voy a cortar la electricidad, ya he cortado la electricidad y ahora vamos a quitar esto. Vamos a ponerlo al revés. Ahí. Y ahora vamos a ver cómo le resta el voltaje. Con la misma teoría que he explicado antes. Doy marcha. Tenemos aquí nuestros 236 voltios. Aquí ¿cuánto tenemos en el puente? Menos 10. 236 menos 10, 225. Menos otros 10. 214. ¿Veis? Ya tenemos resta. O hemos hecho sumatorio poniendo el puente en sumatorio, como expliqué anteriormente en este dibujito, cuando expliqué que o bien puenteo aquí o bien puenteo aquí. Aquí resto en este, puedo o restar los flujos, restar los potenciales o sumarlos. En este caso estaba restándolos y ahora, o si los pongo en serie, así, tal y como está así, se suman. Pero si lo pongo en contrafase, al contrario, se restan. Es una forma sencilla. Entonces, lo que tenemos con ese sistema es utilizar, en vez de tenerlo que hacer con cables, como yo lo estoy haciendo, pinchando un lado y en otro, lo único que tendríamos que hacer es con conmutadores. Perdonad los parpadeos, voy a ponerlo así. Con conmutadores podemos ir seleccionando. En este aspecto solamente podemos aumentar voltaje, pero ¿cómo podemos hacer para que no solo se sumen los voltajes? Por ejemplo, yo tengo 230 y le puedo sumar 40, 20, 10 y 5. Pero si yo tengo 230 y quiero restarle 40, o quiero restarle 20, o quiero restarle 10 o 5, ¿cómo se hace? Pues lo voy a explicar. Tenéis que utilizar, voy a poner un ejemplo de nada más que con dos primarios, con un primario y con dos secundarios. Pues vamos a utilizar conmutadores dobles, de esta forma, ¿vale? Tenemos dos conmutadores dobles. Entonces vamos a poner aquí un conmutador doble y aquí otro conmutador doble. Entonces, dependiendo, he pintado en azul cuando está en un sentido y en rojo cuando está en otro. Dependiendo hacia donde basculen el conmutador, pues vamos a tener que a la tensión de red 230 le vamos a sumar el voltaje de este bobinado o se lo vamos a restar. No le he puesto ningún número. Pero se está basando este circuito en lo mismo que he explicado aquí con un solo transformador. Que o suman las fases, o suman los voltajes, o los restas porque esté entrándole la fase por el lado contrario al transformador. Entonces, cuando tenemos este sistema de conmutadores, fijaros lo que ocurre. Imaginaros que estamos en el instante azul. Medimos desde aquí y ¿veis que tenemos aquí la salida? Entonces, vamos a ver el voltaje que tenemos. Si está en el azul, entra por aquí, se suma en el azul. Ay, perdonad, que estoy hablando de... Me estoy equivocando. Vamos a ver, salida. Entonces, si medimos de aquí el voltaje, de aquí, voltios. Si medimos de aquí, es que esto es para una salida, para el otro caso. Esto es para este caso. Vamos a ver, sale de aquí, voltaje de salida, ahí. Voy a pausar que me estoy liando un poco. Bien, como me estaba liando, lo he pintado para que sea más claro. Vamos a utilizar un autotransformador por conmutadores para que se pueda elevar o restar el voltaje de la red principal. Tenemos el voltaje principal de 230 voltios aplicado a un devanado primario de 230 voltios. Tenemos dos secundarios que vamos a sumar o a sustraer. Y tenemos aquí la composición de cómo se deben de colocar los conmutadores. Estos conmutadores actúan a la vez. O sea que cuando tú pulsas un mando, estos dos azules, si están aquí, van al lado izquierdo. Y cuando los pulsas, van al lado derecho. Entonces, dependiendo de cómo estén en la zona azul, se van a sumar los voltajes
de 230 se van a sumar más 10 voltios. Y si se pone también este aquí en azul, vamos a obtener más 10 voltios. Entonces, en esta salida vamos a tener un conmutador, un punto va a estar a la línea, a la fase, y el otro va a estar conectado o bien al punto común de estos dos conmutadores o a este punto común. Aquí tendremos la salida de 230 más menos 10 voltios y aquí tendremos la salida de 230 más menos 10 voltios. Si esta está en más 10 voltios, más 10, aquí vamos a tener más 20 voltios. 230 más 20 voltios, o sea, 250. Y si tenemos este en menos 10, este por ejemplo en más 10 y este en menos 10, pues aquí vamos a tener al final lo mismo, 230 voltios. O si ponemos los dos en menos 10, vamos a tener aquí 210 voltios, ¿vale? Entonces podemos seleccionar esta salida o esta. Aquí lo tengo. Este conmutador es este conmutador. Este conmutador es este conmutador. El punto, la toma, el punto 1 es este y este es el punto 2. El punto 1 sería este punto de estos dos Faston, este punto que hay aquí, y el punto 2 sería este. ¿Vale? La salida del conmutador 2, que vemos que la salida del conmutador 2 viene un cable por aquí, vamos a echar para atrás, viene un cable por ahí y conecta ahí. La salida del conmutador 2 es este, la salida esta. Viene un cable por aquí y aquí vamos a conectar la salida número 2 y la salida número 1 aquí. Como podéis observar, viene de aquí de atrás, de estos cables verdes, y entra aquí, ¿vale? Bien, tenemos el voltímetro en la escala de 600 voltios. Esto ahora mismo está apagado. Estoy haciendo las pruebas con una lámpara serie por si hubiera algún cortocircuito, alguna anomalía de la conexión, que no haya un chispazo y que se enciendan las lámparas esas grandes. ¡Hola! Sonreír y saludar, amigos, sonreír y saludar. Ahí está, de pingüino. En Madagascar. Vemos como la red entra por aquí. Tenemos que entra en esta estreta punta y esta, que son, como antes vimos, tenemos ahí el primario. Ahí tenemos que hemos puenteado el 115 y el 0, aquí está puenteado, 0, 115 están puenteados y vamos a alimentar entre este y este. Y después tenemos el 0 y 10 voltios y 0 y 10 voltios a la salida. Como podéis ver, aquí tengo dos cables negros que seguimos por aquí y conectan con el conmutador, que son estos dos cables. Son los dos cables negros estos de un bobinado, estos dos que van aquí, y después el otro bobinado de 0,10 que salen por aquí. Están estos dos hilos negros, los tengo aquí arrollados y van al centro del conmutador, aquí, tal y como está aquí. Van al centro del conmutador, el punto común. Y ahora depende de cómo bascule, pues vamos a tener un sentido de la corriente. Sabemos que es alterna, pero vamos a identificar solamente un sentido. Si viene por aquí y está el conmutador en la línea azul, vemos que recorre la corriente este sentido. Y de aquí sale. Pero si está pulsado el conmutador, vemos que viene por aquí, va por los rojos, va hacia atrás y vuelve. Entonces hubiéramos tenido 230, tendremos 230 voltios menos 10, 220. Bien, vamos al lío de Montepío, vamos a darle candela, dale candela morena. Encendemos la fuente. Tenemos en la entrada, vamos a ver cuánto tenemos, 233 voltios. ¿Cuánto tenemos en la primera salida? En la salida 1. Vamos a ver lo que tenemos. En la salida 1 tenemos 244. ¿Cuánto tenemos? Tenemos 230 más los 10. Ahora, ¿cuánto tenemos en la salida número 2? Vamos a ver la salida número 2. Número 2, atención. Número 2. Ahí tenemos 255. Si a la salida número 2, 255, pulsamos el conmutador, vamos a pulsarlo. Vamos a ver cuánto tenemos en la salida número 2. Pulsamos la salida número 2. 233, muy bien. ¿Cuánto tenemos en la salida número 1? Aquí la salida número 1. Vamos a probar. Ahí salida número 1. Tenemos 244 voltios, que son 230 más los 10. Vamos a pulsar el conmutador. Pulsamos el conmutador. ¿Cuánto tenemos? 220.
¿Veis? Ya podemos observar cómo estamos restando 10 voltios de los 230 de la red. Vamos a pulsar y vamos a sumarle a 230, vamos a sumarle 10. Le sumamos 10, 244. ¿Cuánto tenemos en la salida número 2? La salida número 2 tenemos... Estoy apuntando yo el número 2. Tenemos 233. Porque 244 menos 10, 233. Vamos a sumarle los 10 voltios de este otro transformador. Vamos a sumárselos. Lo sumamos. 255. Bien, ya tenéis aquí la prueba resultante. Vamos a apagar la fuente. Ya podemos ver que con simplemente los conmutadores estos podemos tener, si tenemos más primarios, podemos tener más cambios de voltaje. Esto es simplemente un esquema, ¿vale? Para que veáis cómo funciona. Esto se puede aplicar tanto a la idea de estabilizador de tensión, tanto a esta idea como a esta idea de fuente regulable, ¿vale? Porque si tuviéramos en este transformador, si tuviéramos otro bobinado libre, pues dependiendo de cómo alimentemos, pues vamos a tener una salida distinta aquí. Bueno, ya no me enrollo más. Si hay alguna duda, Daniel, o algo, me pregunta. No sé si se habrá quedado claro el tema. Bueno, pues ya está. A seguir bien y muchas gracias por ver estos vídeos. Autotransformador casero, gallina blanca. Hasta luego, Lucas.